Hola a todos mis queridos alumnos y alumnas, les envío las actividades de matemáticas de hoy martes 22 de septiembre de 2020 y el día de hoy vamos a estar revisando fracciones, pero antes quisiera hacer una retroalimentación pequeña. El día de ayer y durante la primera semana estuvimos revisando tanto decimales como fracciones. Recuerden que las decimales son números que no alcanzan a llegar al entero, ¿verdad? El número decimal después del punto a la derecha son números que no han alcanzado a llegar a 1, es decir, a un entero. Los números del punto decimal a la izquierda son los números enteros, ¿verdad? Quiere decir que los números decimales son números que no llegan al entero y que si lo comparamos con las fracciones, cuando estas son fracciones propias, es decir, que no pasan al entero, tienen la misma función que el punto decimal, es decir, los números decimales, ¿sí? Ya vimos que ambas son hermanas y que entre ellas hay ciertos procedimientos que nos permiten cambiar a fracción o de fracción a decimal, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy nos vamos a enfocar más específicamente en la fracción. Pero les quería explicar esto para que no hubiera dudas a la hora de nosotros tener el examen de los primeros 10 desafíos, porque ambas expresiones, tanto el punto decimal, los números decimales como las fracciones, son números que no llegan al entero. Por ejemplo, si yo escribo 0.5 y un medio, me estoy refiriendo a la misma cantidad. ¿Cómo lo sé? Porque estoy basándome en un entero. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Que la expresión de la mitad en fracción, pues es esta, ¿sí? Y en decimales se escribe así. Se escribe 5 décimos. ¿Podría yo especificar 5 décimos en fracción? Sí, de hecho el día de ayer lo vimos. ¿Cómo se escribe décimo en fracción, verdad? 5 décimos, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con un medio? Bueno, cuando los números de arriba, que son los numeradores, son la mitad del de abajo, es un medio. Si se fijan, el 5 es la mitad del 10. Cuando los números de abajo son el doble que el número de arriba, es un medio. El 10 es el doble del 5, ¿sí? Entonces, ambas son un medio, ¿de acuerdo? Y la expresión con la que nos está indicando, pues solamente cambia cuando usamos el punto decimal o cuando lo convertimos a numerador y denominador. Pero en realidad ambas no llegan al entero, ¿cierto? ¿Cuántos décimos necesito para llegar al entero? 10, y solamente tengo 5. Quiere decir que me faltan otros 5. ¿Cuántos medios necesito para llegar al entero? 2, pero solo tengo 1. Entonces me falta otro para llegar al entero, ¿sí? Ambas son números o cantidades que no alcanzan esta cifra entera, ¿sí? Y entre ellas hay varias operaciones que debemos revisar, ¿de acuerdo? Bien, una vez revisado esto, vamos a revisar ahora sí el contenido de nuestra guía. Vamos allá. Bien, y aquí tenemos ya nuestra guía en donde nos indica lo siguiente. Nos dice aquí que una fracción representa una división que da como resultado una determinada cantidad menor del entero, que es la fracción común, y o mayor al entero, que es la fracción mixta. Bueno, esto es una fracción. Nos dice que una fracción es una división y que hay dos tipos de fracciones. La fracción común, también conocida como fracción propia, por ejemplo 2/3, que no llega al entero. O también la fracción mixta, que tiene enteros y fracción. Por ejemplo, 2 enteros, 1/4. ¿Sí? La común es la fracción normal que no llega al entero, y la mixta es la fracción que tiene enteros y fracciones, ¿sí? Bueno, estas son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué más dice nuestra guía.
Dice, resuelve lo siguiente. Un grupo de 4 amigos fueron a un buffet de pizzas. Ayúdalos a saber cuánto se comió Martín. Bien, si nos fijamos aquí en esta pizza, tenemos unas pequeñas rayas que nos indican qué es lo que se ha comido cada quien, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a Tere y aquí tenemos la fracción 1/6. Tere se comió 1/6 de pizza, que es esto, ¿sí? Voy a usar un color para que lo podamos ver. Dice Tere que se comió 1/6 de pizza, que es esta cantidad, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos a Elías, que dice que se comió 1/4. Aquí está. 1/4 de pizza. Si tú tienes la posibilidad de hacer los dibujos, hazlos y coloréalos para que puedas revisar las porciones que se comieron, ¿sale? Bien, después tenemos a Carla, que se comió 3/12 de pizza. Aquí está Carla. Ahí está. Esto es lo que se comió, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto comió Martín. Debemos de revisar cuál es la cantidad que consumió Martín de pizza. ¿Cómo lo podré resolver? Si se fijan, yo ya comparto algunos datos. Entonces, debo yo rescatar esos datos. ¿Qué datos tengo ya? Tengo la cantidad de Tere, de Elías y de Carla. Esas cantidades ya las tengo, ¿sí? Sé que es una sola pizza. Ese dato también ya lo tengo. Y que lo que sobra, pues es lo que corresponde a Martín, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la opción más adecuada para buscar la cantidad que se comió Martín? ¿Qué operaciones tendríamos que realizar? ¿Qué operación? De las básicas. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, les voy a pedir que chequen algo muy importante, porque los datos que tenemos en fracción no tienen el mismo denominador. Nosotros ya hemos revisado que cuando no hay un denominador, el mismo, debemos buscar un común denominador, es decir, el mismo denominador para todos, para poder tanto sumarlos como restarlos y poder obtener la cantidad de Martín. Entonces, ¿qué debemos hacer primero con estos datos? ¿Sí? Bueno, una vez que lo hayamos resuelto, nos preguntan cuánto se comió Martín. Aquí lo vamos a escribir en fracción. Y nos explican cómo lo resolviste. Tú aquí tienes que poner yo sumé o yo cambié como un denominador o yo resté. Todo lo que tú hayas hecho lo vamos a ir escribiendo aquí. ¿Sale? También hay algo por lógica. El entero es la pizza. Por ejemplo, si yo estoy en sexto, ¿cuántos sextos son de pizza? En doceavos, ¿cuántos doceavos son un entero? ¿Verdad? En cuartos, ¿cuántos cuartos son un entero? Para poder sacar todos los cuartos que hay, o todos los sextos que hay, o todos los doceavos que hay. Pero eso lo va a determinar el común denominador. Y aquí abajito, si tú te quieres saltar esto y todavía no sabes cómo resolverlo, nos explica cómo sumar fracciones con distinto denominador, que es nuestro caso, ¿sí? Vamos a leer la información. Dice, al tener dos fracciones con distinto denominador que se deban sumar, haremos uso de la multiplicación. Ojo, hasta lo ponen en mayúscula. Vamos a hacer uso de la multiplicación. Vamos a ver el ejemplo que nos dan. Bien, tenemos aquí en el ejemplo 2/3 más 1/4. ¿Sí? Vamos a estar revisando esta suma para poder llevarla a cabo. No tenemos el mismo denominador, entonces nos dice aquí como número 1 que vamos a multiplicar los dos de abajo. 3 por 4 y me da 12. ¿Ya vieron? 3 por 4, 12. Bien, ya sacamos el común denominador. Ahora, ¿qué vamos a hacer como número 2? Multiplico de manera cruzada el numerador de una fracción
por el denominador de la otra, como si estuvieran cruzadas. ¿Ya vieron? El numerador de aquí, 2 por el denominador de acá, 4. 2 por 4, 8. ¿Sí? 3 por 1, 3. ¿Y qué vamos a hacer una vez que ya los sacamos? Pues sumarlos. ¿Sí? Aquí los ponemos 3 más 8, doceavos. Ya sacamos el común denominador. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues sumarlos. 3 más 8, 12. 12 y pasamos el denominador doceavos. Recuerda que cuando el numerador es igual al denominador, como en este caso 12 doceavos, se forma un entero. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos están diciendo cómo sumar fracciones con distinto denominador. ¿Cómo sacamos el común denominador? ¿Cómo sacamos el 12? Pues multiplicando. ¿Ya vieron? Los números de abajo. Así podemos sacarlo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí 6, 4 y 12. Hay un número que multiplicado nos da los 3. ¿Cuál sería? 6 porque me puede dar la misma cantidad que cuartos o que doceavos. ¿Cómo lo podemos hacer? Para que todos tengan el mismo denominador. Si se fijan ahí, si yo me voy por la tabla del 6, por la tabla del 4 y por la tabla del 12, debe haber algún número en el que los 3 coincidan. ¿Sí? Esos se llaman múltiplos. Debemos buscarlos para encontrar el común denominador. ¿Sale? Bueno, muy bien. Nos dice que resolvamos las siguientes sumas de fracción. Vámonos a la siguiente hojita. Y aquí en la siguiente hoja tenemos 5 ejercicios de suma. Si se fijan, no tienen el mismo denominador. Debemos buscarla, ya sea que hagamos este procedimiento de multiplicar o que encontremos un común denominador. ¿Sale? Hay que poner mucha atención, sobre todo con el procedimiento, léanlo bien, apréndanselo para que podamos resolver las fracciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Dice, responde a lo siguiente. ¿Qué es un entero? Ok, ¿qué significará un entero? Nosotros ya vimos que las fracciones y decimales no llegan al entero. Pero ¿qué es un entero? ¿Sí? Lo vamos a escribir aquí. Después, ¿qué signos son estos? Lo usamos mucho en las operaciones. ¿Sí? Sí se lo saben. El igual a. ¿Y qué significará? Se fijan que es el mismo que el igual a, pero con una como raya, como si lo hubieran tachado. Vamos a revisar de estos dos qué significa para notar su significado. ¿Sale? Bien. Nos pide que resolvamos las siguientes sumas y especifiquemos cuánto falta para llegar al entero. Ojo aquí. ¿Cómo voy a saber cuánto me falta para llegar al entero si ya tengo una fracción? Bueno, es muy sencillo. Recordando la regla que estaba aquí, que cuando el numerador es igual al denominador, se forma un entero. Te voy a poner un ejemplo para que lo podamos traducir un poquito mejor. Ahí te va. Bien, yo tengo, por ejemplo, voy a escribir aquí 2/3. ¿Sí? Ok, de esos 2/3 me piden saber cuánto me falta para llegar a un entero. Sabiendo que, como nos dice aquí en nuestra guía, cuando el numerador es igual al denominador se forma un entero, es decir, cuando el de arriba y el de abajo son iguales se forma un entero, puedo calcular en tercios cuánto vale un entero. Si abajo tengo 3, arriba debo poner 3. Quiere decir que un entero son 3/3. Entonces, si tengo 2/3, ¿cuánto me falta para 3/3? Pues la respuesta es 1/3, ¿verdad? Esta sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque ya tengo 2/3 más 1, 3/3, ¿verdad? Recordando que cuando ya tenemos el mismo denominador, nada más sumamos los números de arriba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, si por ejemplo nos ponen 4/5, ¿cuánto me falta para el entero? Pues el entero lo tengo que hacer en quintos. ¿Cuántos quintos hay en un entero?
El número de arriba es igual al de abajo. 5. Ya tengo 4. ¿Cuánto me falta para 5? Un quinto. ¿Verdad? Tenemos que fijarnos en esa regla. ¿Sale? Bien. Entonces, tenemos aquí en nuestra guía esos ejercicios. Un sexto para llegar al entero. ¿Cuánto me falta? ¿Cuántos sextos tiene un entero? A ver. Hay que sacarlo, ¿verdad? Hay algunos ejercicios donde nada más tenemos la fracción. Pero ¿qué creen? Hay otros donde primero nos pide hacer una suma de fracción y después lo que nos salga, cuánto me falta para llegar al entero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar. Maestro, no tienen el mismo denominador. Ya te está especificando tu guía cómo sacar fracciones con distinto denominador, cómo sumarlas, ¿sí? Entonces, nos regresamos a la lectura, ya sabemos que es el producto cruzado y la suma, ¿verdad? La multiplicación directa de los denominadores y su resultado, ¿sale? Vamos a estudiarlo porque lo tenemos que hacer aquí, ya nos lo están solicitando, ¿sale? Bien, y ya por último, nos piden especificar que es una fracción equivalente. Sí sabemos lo que es una fracción equivalente. Es la fracción que vale lo mismo, ¿verdad? Que tienen el mismo valor aunque se escriban diferente. Por ejemplo, si tengo un medio, ¿qué será equivalente a un medio? A ver, haciendo el dibujito y conociendo que un medio, por ejemplo, media naranja, es esto, yo puedo partir la naranja en más partes para ubicar cuánto es un medio, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que la partí en 4, 2 cuartos son iguales que un medio. Es una fracción equivalente, ¿sí? ¿Se fijan aquí algo? Que las fracciones equivalentes nos van sacando los dobles. El doble de 1, 2. El doble de 2, 4. Podemos seguir. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. Esta también es equivalente y también es un medio, ¿sí? Entonces, estas son las fracciones equivalentes. Debemos buscar nada más 3 según la guía. Vamos a buscar una fracción equivalente a 2 sextos. ¿Cuál puede ser? A un quinto. ¿Cuál puede ser? A un tercio más 2 quintos. ¿Cuánto es? Y buscar una equivalencia. ¿Sale? Bien, vamos a checar esos 3. Y ya por último, niños, el día de hoy nos toca revisar el desafío número 6, pero no lo vamos a contestar completo. Solamente vamos a contestar la página número 15, que es esta. Bien sencillito, son nada más 2 preguntas, ¿sale? El desafío se llama Vamos a completar página 15. Hay otra página que también vamos a revisar, pero esta todavía no, hasta mañana, ¿sale? Ahorita nada más estas 2 preguntas. Bien, dice, en equipos de 3 compañeros resuelvan estos problemas. Número 1. Para comprar un juego de mesa yo aporté un quinto del total del precio. Mi hermana María la sexta parte y mi papá el resto. Ojo ahí con los datos, porque ya nos está dando 3 datos. Él un quinto, la hermana un sexto y el papá todo lo demás, el resto, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos preguntan, ¿qué parte del costo del juego aportó mi papá? ¿Cuánto pagó el papá? ¿Esto en qué es? ¿En fracción o en pesos? Primero en fracción, ¿verdad? ¿Qué fracción pagó el papá? Si ellos ya pagaron un quinto más un sexto, ¿más qué? ¿Qué debe pagar el papá? ¿Qué faltará? Bueno, debemos checarlo. Ahora sí en pesos. Nos dice, si pagamos 90 pesos, ¿cuánto dinero puso cada uno? Órale, ¿y ahí cómo le vamos a hacer? Debo yo sacar de los 90 pesos una quinta parte de 90 pesos. ¿Cuánto sería? Una sexta parte de 90 pesos.
¿cuánto sería? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para sacar esa fracción de 90 pesos? Porque 90 pesos es mi entero. ¿Sí? Bien. Y la última me dice, ¿qué peso pondrían en el platillo izquierdo para que la balanza se mantenga en equilibrio? ¿Sí? Si se fijan de un lado, ese es el platillo izquierdo, tenemos 3/5 de kilo. Y de este lado tenemos 1 kilo más 1/3 de kilo más 1/3. ¿Cuánto le falta a esta balanza para tener lo mismo? Si se fijan, las denominadores no son iguales. ¿Qué debemos hacer? Buscar un común denominador para poder obtener esa respuesta. ¿De acuerdo? Bien, niños, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. El tema de fracciones es muy importante porque lo vamos a seguir revisando, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que lo estudien muy bien para que podamos obtener buenos resultados. Recuerden que si sabemos leer y lo comprendemos, podremos adquirir un buen dominio en el aprendizaje de cualquier materia. Muchas gracias, niños. Nos vemos hasta pronto. Adiós.